Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Muchas gracias, Patricia. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Una vez más estamos aquí y hoy tenemos con nosotros a Ferran Centellas, conocido en el mundo del vino como Freddy y que es un gran sommelier a nivel internacional. Hola, Ferran, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien aquí, ¿eh? Bien, sí, bueno, días de pandemia, días de clausura, cada vez un poco más abierto, pero bueno, todavía estamos con el lío este. Muy bien. Oye, y buenos programas, ¿eh? Que ya he escuchado a David Molina, a Seijas, buena gente por aquí. Sí, bueno, y ahora faltabas tú, ¿eh? Para completar el equipo. Muy bien. Y muchos que vendrán por detrás. Buenísimo. Bueno, Ferran, donde estás ya es sabido, eres un personaje muy conocido en el mundo del vino. Estás colaborando con Jancy Robinson, una de las críticas más prestigiosas a nivel mundial como catador, con Ferran Adrià en Wikipedia y sobre todo una labor docente en Outlook Wine increíble. Pero bueno, me gustaría saber cómo fue tu inicio en el mundo del vino, que nos expliques un poquito qué es lo que te atrajo, cómo empezaste con el mundo del vino. Bien, pues yo ya llevo casi 20 años en esto del vino, o sea, prácticamente toda mi carrera profesional ha estado pues vinculada de una manera o de otra a este líquido elemento y bueno, yo conozco el vino no desde una perspectiva familiar ni muy personal, sino a través de los restaurantes. Yo empecé a estudiar cocina y servicio de joven. Después me decanté para el servicio, el trato con la gente, el mimo, el ser buen anfitrión y me decanté por ahí. Y claro, bueno, pues si trabajas en restaurantes y si trabajas en la sala de un restaurante, pues el vino es un elemento, sí, es un producto donde tienes contacto pues día a día, ¿no? Y a partir de aquí te enganchas. Entonces yo conocí el vino como elemento de placer del restaurante y a partir de ahí pues estudié vinificación en alguna escuela, en la escuela de Spiels. Me formé en Londres a través de los cursos de WSET. También hice sumillería, ¿no? Intenté pues, progresar en conocimientos en diferentes ámbitos, no solo del restaurante, sino también pues, desde la producción, desde el conocimiento global y tener una perspectiva lo más amplia posible. Bueno, casi que empezaste en pantalones cortos, ¿no? Sí, hace 20 años. Sí, no, yo entro por la puerta del Bulli restaurante con 17 años, con mucha juventud, con muchas ganas, pero cuando yo entro en el Bulli ya era un gran restaurante, ya era el Bulli, ¿no? Y ya era como una responsabilidad muy grande, con mucha presión, sí, era como dedicar energía muy intensa, pero un gran aprendizaje, ¿no? También, entonces, pues, gracias a poder estar en ese restaurante y de la mano de los sommeliers que ahí había, Eloy Sánchez en su época, David Escoffet, y que fueron un poco los que me iniciaron, ¿no? Los que me ayudaron a hacer estos primeros pasos antes de llegar a la escuela de sommelería. Grandes maestros en la práctica, ¿no? Hombre, por supuesto, ¿no? Y más en sumillería y en sala, que siempre ha sido un oficio donde la estructura, ¿no? Un poco aprendiz, maestro ha funcionado, ha sido así, ¿no? La hostelería siempre, ¿no? Al menos la hostelería clásica, empiezas de ayudante, después te pones, llevas un rango y después vas, pues, subiendo, ¿no? Esto es como hemos aprendido, ha sido un aprendizaje en hostelería muy empírico, cosa que actualmente estamos intentando cambiar y hacer pues, un aprendizaje más académico y científico, si se quiere, ¿no?
Hombre, siempre la combinación de las dos es lo mejor, ¿no? Tener una buena teoría y luego, sobre todo, ponerlo en práctica, ¿no? Obviamente, ¿no? Y sí que cuando yo empecé, pues sí que tenías esos fundamentos teóricos, pero es gracias a la práctica, a la acción, ¿no? Al día a día y al conocer pues las entrañas de un restaurante, pues cuando realmente aumentas, ¿no? tu conocimiento y aumentas tu profesionalidad. No, lo tuyo entonces era vocación de hostelería en un principio, ¿no? Aunque luego ya has ido derivando a escribir. Exacto, sí, exacto. Y sí que en mi caso puedo dar fe que la vocación fue la chispa, fue el impulsor para que me volcara en el trabajo. A mí me gustaba servir a la gente, a mí me gustaba estar en un restaurante y era duro, pero sentía que lo que hacía era eh, importante para mí, ¿no? Y al final es un trabajo agradable que estás allí para que la gente lo pase bien y hacer disfrutar. Fíjate qué bonito, ¿no? De poderse dedicar Desde dedicar luego. a ello. Sí, entonces sí que yo creo que en mi caso la vocación siempre ha estado presente y también tener un entorno que te permite seguirla, ¿no? Porque a lo mejor pues naces no sé, en alguna familia que dices, oye, quiero ser camarero y te dicen, pero ¿qué te ha pasado, no? Sí. ¿No? Y porque a lo mejor a nivel social es un trabajo que no tiene prestigio de otros, pero si tú eres fiel a tu vocación, oye, tienes mucho ganado y si tienes un apoyo que dice, vale, pues si esta es la vocación, vamos a trabajarlo y igual o a No, intentarlo, pues mejor. entiendo perfectamente lo que dices, porque mi padre fue camarero de escuela toda su vida y Mm. además lo llevaba adentro, le encantaba lo de trinchar y hacer historias con fuego, tal, delante del cliente, y es toda una profesión, ¿eh? O sea, Sí, la gente a veces dice camarero como que tal, pero si detrás hay muchas cosas. Y Ujú. luego otra cosa, que la gente del mundo del vino en general, desde cualquier ámbito de los que estamos, uno de nuestros objetivos es procurar placer a la gente, ¿no? Es Sí, hacer sí. felices a los demás de alguna manera, ¿no? Sí, es un mundo de hedonismo y de placer, y la gente bebe vino por placer, y el vino es una de las bebidas que potencialmente yo creo más hedónicas. ¿Por qué? Porque el vino al final es una oportunidad de sociabilizar y somos criaturas sociales y sociabilizar nos da placer, porque el vino te conecta con un terreno a través del sistema de DOS y esto también nos da mucho placer, no pasa con otras bebidas donde sabes exactamente de dónde proviene ese fruto y conectas una bebida con la cultura de un lugar, porque el vino es anticipación y tú tienes una botella que quieres abrir y la vas mirando, ¿cuándo lo abriré, ¿no? ¿En qué momento? Y Sí. eso, sí, y eso también te da placer, así que son tres vías de placer, más allá de lo psicoactivo o del alcohol o del placer sensorial, que también se activan, ¿eh? La Ujú. anticipación, la conexión con el territorio, sociabilizar, entonces yo creo que el vino como potencial hedónico tiene mucha ventaja sobre otras bebidas y estoy barriendo un poco para casa, pero realmente lo creo. Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Aunque el mundo de los espirituosos también tiene su qué, tiene bastante enjundia también. Pero el mundo del vino, no sé, a mí me ha llamado siempre mucho más la atención. Son de estas cosas que parece que se llevan dentro, ¿no? De alguna manera. Sí, totalmente. Y bien, supongo que tendrás un montón de anécdotas de esa época del bully. Y ya el otro día con David Seijas ya explico lo del famoso Simpa y estas cosas. Me imagino que al mismo tiempo, aparte de ser estresante, de tener sus más y sus menos, también tiene esa parte divertida, ¿no? El Sí, anecdotario que algún día espero que saquéis. sí, Anécdotas del bueno, bully, ¿eh? sí, las que se puedan explicar, hay de todo, hay que se pueden explicar y hay cosas que no, Hombre, como en todas las familias y en todos los trabajos, ¿no? Y, efectivamente. pero sí que era un ambiente tenso, de presión, pero lo pasábamos muy bien, ¿no? Lo Ujú. pasábamos muy bien, trabajando muchas horas, pero también convencidos de lo que hacíamos, pues tenía su impacto, ¿no? Y a veces desde dentro no te dabas tanto cuenta, pero cuando explicabas un poco dónde estabas, lo que hacías,
y viajabas por el mundo, pues veías el impacto realmente del bulli, de Ferran, de Juli, ¿no? Y esto pues también sí. era una sobremotivación, porque al final sabías que vivimos un momento histórico, ¿no? Bueno, yo al menos viví un momento histórico, y claro, ver la primera vez que sacas unos, o vivir la primera vez que sacas unos esféricos a la sala, ¿no? Y ver cómo la gente no entendía cómo podías haber hecho un caviar de melón, ¿sí? O un caviar Sí. de guisantes, o sacar el primer aire de zanahoria, ¿no? Y la gente quedarse tan fuera de juego, ser tan transgresor en la época. Tú veías que ahí pasaba algo, ¿no? Y al final el motor del bully siempre ha sido la creatividad, y entonces trabajabas, era gastronomía, sí, pero también era parte muy artística, parte muy creativa, ¿no? Y esto lo dotaba de una dimensión pues superior. Sí, yo creo que esa época marcó un cambio en lo que era la gastronomía. Yo no tuve la suerte de ir al Bulli, pero sí estuve en el 40 grados. Y cuando me preguntaron cómo había sido, digo, mira, esto no es una comida, esto es una experiencia gastronómica. Totalmente. No se puede describir. Fue un poco como el Johan Cruyff de la cocina, ¿no? Johan Cruyff dio un cambio al mundo del fútbol y Ferran Adrià dio el cambio al mundo de la cocina. Pero bueno, vamos a centrarnos en ti, y ahora hay una cosa bastante apasionante en lo que estás haciendo. Por lo menos para mí me llama mucho la atención el trabajar con Jancis Robinson como crítico de vinos. Es un mundo que siempre me ha fascinado, porque debéis tener, pues eso, no sé cuántos miles de copas a las espaldas, ¿no? Sí. Para poder llegar a estos niveles de cata, ¿no? Y me gustaría que explicaras un poco cómo es trabajar. Bueno, pues yo empiezo con... Así. Sí, la verdad que yo empiezo con Jancis en 2013, y bueno, la verdad también que trabajar para Jancis pues es como trabajar para Ferran, son palabras mayores, y tienes que pues tener un código ético y un código de responsabilidad muy grande, porque está tu nombre, sí, pero también está el del que para mí es la número uno a nivel de conocimiento global del vino del planeta durante muchos años, ¿no? Entonces, trabajar para Jancis... Es una leyenda, ¿no? Sí, mundo, sí. Es una gran responsabilidad, e intento hacerlo con, acorde. Al final, un crítico de vinos que tiene que hacer o dar una puntuación del vino, pues bueno, las puntuaciones son ciertamente relativas, o sea, no se pueden tomar como valores absolutos. No hay ningún vino que tenga 94 o 95 o 93 no, esto no existe, ¿no? Al final, cuando pones una puntuación, lo utilizas como un lenguaje, y es una relación entre un catador y una copa, no es un valor absoluto de un vino. Entonces tienes o no se debería tomar como... ¿sí? Hombre, lógicamente es una apreciación subjetiva, ¿no? De una persona, pero claro, se supone que esta persona tiene unos niveles de conocimiento, unos niveles de cata muy elevados, ¿no? Entonces, claro, hay una cosa que me llama la atención en este trabajo, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo, o sea, que estoy de acuerdo, solo que hay ciertamente algo que me incomoda, y hasta que no lo relativizas, pues no te sientes completo como crítico, que se tome como tan absoluto. Al final, nosotros utilizamos la escala de 20, y a mí 17,5 creo que es un vino potencialmente mejor que un 17, pero tampoco estoy convencido de que un paladar humano, un paladar de Homo sapiens, sea capaz de definir entre 15, 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, 18, ¿sabes? No creo que tengamos esa percepción. Entonces, si lo utilizas como lenguaje para ponerlo en contexto con otros vinos que has catado, bien, sí, adelante. Si lo utilizas como valor absoluto, pues no creo que sea el camino. Sí, no, está claro. Luego, aparte, también está que uno tiene sus días, tiene el momento, que no lo maride bien y sea
salga un esperpento, Sí. como prueba. Yo lo que Entonces, intento hacer es separar mucho lo que es en mis gustos personales, ¿no? Que a mí me gustan un tipo de un estilo de vinos, de perfil quizá más finos, con mayor acidez, y esto intento no tenerlo en cuenta. O sea, intento valorar la calidad de un vino, sea el estilo que sea, ¿no? Si es un vino potente, puede ser un vino potente y excepcional; si es un vino ligero, ligero y excepcional; si es un vino aromático, sí. Entonces, ajá, intentar esta percepción un poco más personal, dejarla aparte. Y esto lo hago a través de la cata a ciegas, y lo hago pues aplicando lo que son para mí los criterios sensoriales de calidad. O sea, que el vino tenga profundidad de aromas deseables, que tenga un buen equilibrio, que tenga sabor, ¿no? Que ujú. tenga pues aromas, que no tenga defectos. Pues todo esto son características que yo valoro como calidad, dejando aparte pues mis gustos o preferencias. Sí, es que te has adelantado la pregunta. ¿Ah, Era sí? era la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque digo, claro, si tú tienes que puntuar un vino y no es un vino de tu estilo, pero está muy bien hecho, Sí. pues siempre un medio puntico le quitará, ¿no? Pero Bueno, claro, intentamos, sí, intentamos que no, intento que no, intento ser muy, muy, muy justo con esto, y primero catar a ciegas para no involucrar pues la parte más emocional, que yo también, pues todos, sí, todos somos amigos, todos tenemos amigos, gente, ¿sabes?, querida. Entonces, si no se cata a ciegas es muy difícil ser neutral, porque las emociones también regulan la percepción, ¿no? Y si estás delante de un vino de un amigo, ¿sabes? O de una persona querida, o de sí, un vino que cuesta 100 euros, ¿sabes? sí, O el vino del pueblo de tu familia, pues, ¿no? Entonces, esto hay que intentar, pues, evitar, ¿no? ajá, Este sesgo emocional. Entonces, catando a ciegas me suele funcionar a mí, ujú. personalmente. Y después intentar también ser muy justo y no valorar el estilo. Tú puedes después en la ficha de cata poner: "Hostia, este estilo realmente me gusta o me apasiona o se ajusta Ujú. a mí". Pero cuando tienes que valorar el atractivo del vino a través de una nota, pues Uf, intento siempre, sí, intento siempre estarme alejado de lo que es la parte más subjetiva y personal. sí, sí, es un tema bastante espinoso porque, claro, al fin y al cabo estás haciendo de guía para alguien a Uh la -huh. hora de elegir un vino, ¿no? Porque, Claro, y por eso hay que leer hay que leer las notas, y no ujú, solo publicar o sea, las notas de cata, hay que leer los escritos y no solo una nota, ¿no? Porque una nota por una nota no significa nada, sino que lo interesante es poner el contexto en el vino, explicar el estilo que tiene, por qué has llegado a poner esa nota, y ese tipo de información para mí es mucho más valiosa incluso que la nota por se, ¿no? O el rating per se. ajá, sí, 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 eso debe ser lo realmente difícil de transcribir al papel, ¿no? Exacto, ¿no? Y hacerlo atractivo, porque si no, que no sean unas notas de cata monótonas, pesadas, ¿no? Sino fijarse en lo que hace realmente especial ese vino, cuáles son los pros, las contras, y escribir de una manera pues literaria, un poco suave y agradable. Evidentemente, pues sí que tienes que tener una gran técnica de cata y una gran profundidad, ¿no?, de conocimientos, pero tienes que utilizarlos para hacer pues un lenguaje más periodístico, ¿no? Y que la gente saque partido de leer esas notas de cata. Sí, hacerlo ameno y también que la gente aprenda algo. Exacto, o sea que y de hecho es lo que trabajamos por la mayoría, ¿no? En hacer un Ujú. lenguaje ameno de placer, un lenguaje social, y que conecte realmente con los interlocutores o los clientes finales. Eso es toda la gente que trabajamos en el vino, tú, yo, los Davids, todo el Ujú. mundo queremos buscar puentes de conexión, ¿no? Sí, sí. Y con los clientes. Bien, y también andas metido en otro tinglado bastante importante y que es muy atractivo y bonito, que Ujú. es la Wikipedia, ¿no? Sí, ahí estamos. Sí, sí, sí. ¿Por qué tomo vas ya? Pues ahora estamos a punto de imprimir el cuarto, que es Sumillería, Ujú. y nos encontramos inmersos en la redacción del quinto, que es un libro dedicado al análisis sensorial o cata profesional. Este es Ajá. el quinto. Ujú. Y bien, bien, muy contento con ese proyecto. La verdad que era un proyecto, es un sueño poderse dedicar, ¿no?, a un Muy chulo, proyecto sí. así, y es una aventura eh,
apasionante que me ha permitido descubrir esta adicción al conocimiento también, ¿no? De cuando pues tienes tiempo para, sí. Tienes que estar aprendiendo mogollón, ¿no? Ahí está. Sí, no, muchísimo, ¿no? Y investigando, aprendiendo, consultando, con recursos, con gente o personas que nos apoyan para realizar lo que quieres ser, pues una enciclopedia del vino global, basada en los restaurantes, ¿no? Moderna, puesta al día, actual, con conocimientos revisados y con perspectivas diferentes. O sea, no es un libro técnico, sino que es un libro que mezcla ciencia, humanismo, filosofía, periodismo, ¿sí? Y quiere dar una visión global de lo que es el vino, no solo verlo como un proceso industrial y tecnológico, que también lo es, sino que también conocer cuál es la parte artística, cómo está la ciencia de la degustación y de la cata y la ciencia de la sommeliería, y poner todo en conjunto con la esperanza o con la pretensión de que sea pues una especie de academia futura para alumnos, para gente que quiera estudiar vino. Es un proyecto realmente para mí apasionante, ¿no? Que nos llena de orgullo realmente de poder, ¿no? O tener claro que esto se está apoyando desde una fundación, desde la fundación del Bulli, y que Ferran Adrià y el equipo directivo de la fundación nos están apoyando no solo con recursos, que también, sino que poniendo en nuestras manos un método de estudio muy novedoso que se llama el método Sapiens, que es una metodología que quiere o que nos explica cómo comprender alguna materia, ¿no? Y nosotros en este caso lo estamos aplicando al vino para comprender un objeto de estudio como es el vino dentro del restaurante gastronómico. Bueno, es más que un libro, porque esto es una enciclopedia. Sí, es una enciclopedia. Son tomos grandes, son tomos también... Sí, de bolsillo no son. No, estoy de acuerdo, pero sí que hay un montón de referencias también científicas, sí, y así, o sea que realmente es un trabajo de investigación llevado a cabo desde el rigor, pero también intentando que sea algo divertido, asequible, fácil y agradable. Súper bien editado, sí, muy bonito. Sí. Bueno, la verdad es que es una colección que vale la pena. Vale la pena. Muchas gracias. Estás haciendo un trabajo, en serio que os felicito porque estáis haciendo un trabajo enorme. No, sí, esperamos que para las nuevas generaciones pues esto vaya bien y ayude pues también a los futuros sommeliers a encontrarse pues un marco académico más potente, ¿no? Y que al final pues gracias a la experiencia pero al academicismo pues también seremos mejores profesionales, y esta es la pretensión. Es un material que quiere ayudar a profesionalizar y que se esté llevando a cabo desde España, ¿sí? Pues también esperemos que, no sabemos si sí o si no, pero esperemos que también nos ayude a tener una proyección como país pues más internacional. Y bueno, y lo siguiente, que ya para completar de hombre orquesta, porque, macho, la verdad que estás haciendo muchas cosas a la vez, es lo de la Academia de Outlook Wine. Y estés haciendo también una labor brutal de docencia del mundo del vino. Y bueno, me gustaría que explicaras un poquito también, porque hoy el otro día David nos explicó cómo funciona, pero bueno, desde el punto de vista también es interesante. Bueno, a mí la verdad es que la formación siempre es un campo que me ha interesado muchísimo, ¿no? Porque al final no puedes explicar nada o dar una buena clase si tú no comprendes muy bien la materia, ¿no? Entonces es un reto también personal. No te puedes poner delante de 20 personas o 15 o 30 y explicarles una región, un tipo de uva, ¿no? Si no tienes un conocimiento muy sólido, ¿sí? Y Old Wine para mí pues es este reto, ¿no? Es este reto de seguir formándome para dar lo mejor de mí en las clases, ¿no? Y a un nivel de exigencia de Old Look que es elevadísimo, ¿no? Me gusta mucho la cata como actividad de enseñar, ¿sí? Porque, ¿no? Ya decía Benjamin Franklin, que decía, ¿no? Si me lo explicas lo recuerdo, pero si me involucras, algo así, ¿eh? Pero si me involucras no lo olvidaré, o
o formara parte de mí, no sé cómo iba la frase, ¿no? Entonces, Sí. si lo piensas, tú cuando estás en una clase de cata, de Old Look, por ejemplo, ¿no? Y bueno, te explican una región y te explican la teoría, pero después probamos esos vinos, ¿no? Y cuando Ujú, pruebas, todo coge sentido, ¿no? Y la información pues, teórica se vuelve información sensorial, ¿no? Y ujú, la información sensorial que después tú pones en común en la clase se vuelve reflexión, ¿no? ujú. Y reflexionando se aprende, ¿no? Y se coge conocimiento sólido, ¿no? Entonces, para mí, la cata a nivel de aprendizaje es la mejor herramienta que existe porque involucra a las personas de una manera normalmente divertida, ¿no? Porque Sí. catar vino es una actividad, si le das eh, la visión pues, cultural y la visión intelectual, es una actividad muy divertida, ¿no? Ujú. Y me gusta mucho esto de las clases, que es un aprendizaje que involucra mucho al interlocutor con el cual compartes, ¿sí? Con el cual pues explicas, él reflexiona, tú reflexionas y se crea un pozo de conocimiento genial. Así que para mí también es un orgullo poder pues, dar algunas sesiones en Old Duke Wine y es algo que recomiendo mucho para la gente que se está formando, ¿no? Porque la formación teórica no sirve de poco si después no puedes ponerlo esto en formato sensorial. Sí, sí, no, desde luego. Y hoy día, por suerte, pues estáis vosotros que con estas iniciativas y trabajos que estáis haciendo, porque te comentaré que yo empecé en el mundo del vino en el año 92 y en aquella época cuando entrabas en una bodega, salvo otras excepciones como Torres, en las que formaban al personal, Ujú. te daban un catálogo y te decían, mira, esto es lo que tienes que vender y a la calle. Y ibas a un restaurante, que en el restaurante tampoco entendían demasiado, te decían, oye, ¿eso de crianza qué quiere decir? Claro. Y tú decías, hostia, pues no lo sé, lo tengo que mirar, espérate un Mm. momento, ¿qué tal? ¿Sabes? Yeah. Estaba muy desprofesionalizado, era simplemente en aquella época se vendía el vino porque sí, porque era marca tal, marca Pepito y punto. Yeah. Era como vender cualquier producto alimenticio, ¿no? Sí, sí, eso de catar el producto como que no. Yeah. Y ahora, pues afortunadamente, ya Sí, te sí. tienes pie a dejar tu muestra allí o catar con el cliente mejor si puedes y tal, ¿no? Qué bueno, ¿no? O sea, la progresión que has visto también, ¿no? Uf, Porque yo cuando empecé ya era, o a lo mejor por estar en el bully ya era muy profesionalizado. O sea, lo que me explicas yo no lo he vivido, la verdad. bueno, es que son casi 30 años. En 30 años pasan muchas cosas. Claro. No solo ha evolucionado eso, sino también la viticultura, la enología. Ujú. El mundo nuestro ha cambiado de una manera brutal, ¿no? Antiguamente, joder, incluso en Rioja había 4 variedades que estaban aprobadas. O sea, Ya. estaba todo súper limitado. Y poco a poco, pues, hemos ido modernizándonos, hemos ido profesionalizándonos y en parte gracias a vosotros, ¿no? Ujú. Estas generaciones nuevas que habéis subido empujando. Bien. Y bueno, esto que me comentaba de lo de la cata, yo en la parte dentro de lo que es la escuela, que considero que es la más divertida y la más práctica, digamos, ¿no? Pero también, Sí, pero también la más difícil. claro, claro, ¿no? Bueno, y aquí está la gracia, ¿no? No, 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 Sí. como te he dicho antes, que cuando involucras el intelecto a la cata, ¿no? Y cuando das tu opinión, al final ver el vino, olerlo y gustarlo, degustarlo en el paladar es algo mecánico. ¿Sí? Ujú, Donde está la gracia es en activar el intelecto para explicar este vino, para comprender su estilo, para valorar la calidad, precio, para valorar la categoría, para pensar ujú. cómo se lo explicarías a una tercera persona y que te comprendiera, para tener tu opinión personal, tu opinión profesional. Hostia, esto es lo que realmente dota de sentido todo el mundo del vino y lo que hace que el vino pues, sea una bebida más elevada. Ujú, ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y bueno, hablando de cata, hay una cosa ligada a la cata, que es el maridaje, Ujú. que en eso eres un experto también.
Sí. y das clases muy amenas sobre eso, me consta. Y le he propuesto a la audiencia, ayer les dije que nos ibas a dar así para animar un poquito de orientación, para que vean un poquito ¿cómo decirte yo? Un poco de práctica a la teoría, a todo esto que estamos hablando. Les he invitado a que tengan una copa de vino que sea tánica, Bien. un poquito de limón y un poco de chocolate con el máximo de cacao. No chocolate con leche, porque si no el dulce Genial. estropearía la experiencia. Genial. Entonces, en tus manos estamos, venga. Bien, bueno, danos pues una sí que... clase, danos una No, clase práctica. el maridaje es una de las disciplinas que a mí más me atraen, seguramente por la dificultad que teníamos en el bulli de realizarlos, donde habían muchísimos platos y era una locura y muy bien no sabía yo exactamente cómo enfrentarme a ellos. Entonces empecé a investigar, a estudiar, a hablar con personas de máximo nivel, autores de libros de maridajes, para acabar comprendiendo o teniendo clara la teoría o qué era esta disciplina del maridaje, que es una disciplina muy divertida, donde lo que intentas es sacar provecho de las interacciones entre el vino y la comida, ¿no? Y aquí en el mundo de interacciones, bueno, pues tú normalmente masticas, comes, tragas, ¿sí? Y después el vino que bebes lo percibes distinto. ¿Sí? Porque hay Efectivamente, no, y la comida también la percibes distinta. Sí, y la comida. Hay vinos que potencian sabores y hay vinos que los arruinan, ¿no? O sea... Exactamente, aquí pues hay muchos, sí, ocurren multitud de temas, las papilas gustativas cambian su configuración, hay arrastres aromáticos, sí, hay interacciones más físicas que bloquean receptores, hay como una gran... ocurren muchas cosas que a nivel sensorial pues modifican la experiencia. Entonces, para mí hay bueno, por ejemplo, el limón, ¿sí? que tenéis, y lo que se trata es que beber primero el vino tinto, ¿sí? Especialmente tánico, pues como dice Gabriel, pues mucho mejor, y percibir el tanino, la estructura que tiene, ¿no? Probarlo antes que sí, antes que exactamente, sí. ¿Sí? Esa es la jugada. Vamos a ver. Vale, entonces más o menos sí valoráis si es muy tánico, si es menos, ¿no? Si tiene cuerpo, valoráis un poco el vino, ¿vale? Si te seca mucho la boca. Exactamente, ¿no? Si es muy secante y amargo, sí, o si es más suave y fluido. Entonces, después con el limón que tenéis preparado, pues se trata de hacer un pequeño mordisco y poco impregnarse todo el paladar de ácido, ¿no? Impregnarse todo el paladar de ácido, pasear un poquito pues este pequeño jugo de limón por el paladar y después podéis tragar o escupir lo que queráis, ¿no? Y seguidamente volver a probar el vino, ¿vale? Y ya veréis cómo la percepción del vino es muy, muy distinta, ¿eh? El vino normalmente se vuelve menos amargo, menos fuerte y gana frutosidad, porque los ácidos, sí, aparte de rebajar la acidez de los vinos, hacen resaltar la parte afrutada, ¿no? Entonces, es una combinación. Yo no os voy a decir lo que está bien y lo que está mal, porque no soy de este tipo de sommeliers, ¿no? Y cuando crecimos con esta disciplina ya habían demasiados sommeliers que decían esto se hace así, pero no daban opinión, no razonaban el porqué, ¿no? Y esto quiero evitarlo. Entonces, seguramente cuando volváis a beber el vino veréis que este se vuelve menos ácido, pierde también la más tanicidad y es un poco más afrutado, ¿no? En sensación de dulzor y de frutosidad. Esto es porque los ácidos han reaccionado con tus papilas gustativas y la percepción de lo que bebes después, en este caso el vino, cambia muchísimo, ¿no? Entonces los ácidos hacen que el vino se modifique mucho, ¿sí? O sea, el vino cambia mucho la percepción. Puede ser agradable, por supuesto, que tienes un vino muy fiero, muy tánico
y te comes un plato con un toquecito de limón o un toquecito fino de vinagre y puedes suavizarlo. Pero más aún importante es que si tú vas a beber esa gran botella, ¿sí?, que has estado guardando, que has estado anticipando, que es un vino potente, estructurado, ¿no?, con intensidad, quizás un plato ácido no es la mejor idea, porque ese plato ácido te va a modificar mucho la percepción del vino, ¿no? Entonces, bien. normalmente cuando tienes una gran botella y quieres disfrutar del vino sin modificarlo mucho, pues haces un plato mejor de tendencia salada, que es menos modificación. Que puede ser agradable, el ácido puede ser agradable, pero sí que es uno de estos gustos que modifica muchísimo la percepción del vino. Entonces, Sí, supongo bueno, que... como un ceviche, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Un ceviche, si tú te tomas un vino poderoso, tinto, amargo, con un ceviche, el vino va a cambiar su percepción muchísimo, ¿no? Y puede hacerlo de una manera agradable o no, pero lo que está claro es que a nivel reacción lo modifica mucho. Entonces, si tú estás delante de un gran vino, pues a lo mejor no quieres o quieres más disfrutar con la percepción un poco más neutra, y para eso la comida salada mediterránea es genial, porque los platos más fáciles de combinar con comida, los más fáciles de maridar, son los platos de tendencia salada, siempre. Ajá, vale. ¿Y con el chocolate qué vamos a apreciar? Bueno, el ¿Hacemos cacao... ¿hacemos la misma jugada? La misma jugada, un poquito de agua si puede ser entre medio, que os irá muy bien, sí, y la jugada es la misma, pero me sirve mucho para reflexionar sobre lo que es bueno o no es bueno en maridaje. Tú cuando tomas un vino poderoso, potente, tánico, amargo, con estructura, con un cacao con poco azúcar, ¿sí?, un cacao con mucha cantidad también de amargo, los amargos se potencian, ¿sí? Entonces, en tu paladar tienes una sensación amarga más larga, ¿sí?, más intensa y muy marcada. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que hay la mitad de las personas, normalmente en una sala cuando hacemos este maridaje, la mitad de las personas les fascina porque son personas muy dadas al gusto amargo, ¿sí?, como aquellas personas que les gusta el vermut, ¿sí?, o estos sabores de alcachofas más amargo, y la mitad que no, porque no son personas tan dadas al amargo. Entonces me sirve mucho este maridaje para explicar que el maridaje no es uno contra uno, no es un plato contra un vino, sino que es un 3 para 3, que es un plato, un vino y una persona, ¿sabes? Sí, claro. ¿Sabes? Y este es el más claro. Entonces, la gente que lo esté haciendo en casa debe de preguntarse si a ellos este maridaje pues les gusta o no, ¿no? A su persona, con sus gustos adquiridos, con sus experiencias. Y es un maridaje que me gusta mucho porque no tiene un resultado claro nunca, ¿no? No es una ciencia exacta y depende mucho de la valoración personal. Claro, es muy subjetivo, es una cuestión puramente de gustos. Exactamente, Te sí. voy a Así como contar Dime. una pequeña anécdota que me ocurrió, porque yo justo en el año 92 fue cuando empecé, más o Bien, menos es la época que conocí a David Molina, bien, y en el restaurante que él trabajaba me invitó a tomar un Priorat por primera vez, no había probado nunca el Priorat, vale. y eran las terrazas, la de siempre. Y cuando lo puse en la boca, ¡puf!, fue como un zapatazo, ¿no? Un Yeah, vino súper potente, tal. Digo, hostia, esto es inbebible, tío. Esto yo no puedo. claro. Y me dice, espera un momentito. Y me trajo un trozo de tortilla poco hecha con chorizo. Me dice, métete esto en la boca y después dale un trago al vino. Joder, el cambio fue como de la Brutal, noche al ¿no? día. Ese aceitito, esa grasa que me impregnó el paladar, cuando llegó el vino, lo suavizó totalmente, Claro, desaparecieron los taninos y me vino todo el sabor del vino, ¿no? Entonces, así es. desde Y fíjate, sí, entonces que el tema del maridaje lo tengo ahí arriba sí, como una sí. cosa muy importante, ¿no? Y fíjate qué interesante y qué bonito este recuerdo que das, que ha pasado tiempo y aún te acuerdas de aquella sensación. O Bueno, sea, casi 30 años. ¿no? Que con el maridaje se consiguen recuerdos muy potentes, esos que te marcó y te impactó. Sí, sí. Y bueno, es de las cosas más preciosas de la gastronomía cuando consiguen realmente impactar a un paladar. Sí, sí, sí.
Sí, sí, justo eso. Bueno, Ferran, el tiempo va corriendo y esto ha Oye, pasado volado, pero tengo un par de cositas más dale, que suelo preguntar a todos los invitados. bien. Decirme tu uva favorita, ¿cuál es tu uva favorita? Solo puedes Mira, coger una, ¿eh? Lo siento, y mira que hay. es que, o sea, tengo dos realmente Bueno, se y admiten. tengo la opción ortodoxa clásica, que me da Ujú. mucha rabia, pero es la uva que más me gusta y me da rabia que sea esta, pero no puedo mentir a mi paladar, ¿sabes? Me Sí. gusta, que es el Chardonnay. ¿Mm? Ajá. Y ya sé que todos me diréis que, ¿no? Que, No, bueno, pero a mí me encanta, ¿eh? a mí el Chardonnay es una uva que realmente me apasiona, la de Borgoña por supuesto, pero en Austria también hay Chardonnays excepcionales, en el Jura, en Navarra, en Cataluña, el Sí, sí. Chardonnay en el Nuevo Mundo, o sea, el Chardonnay es una uva que a mí me hace disfrutar y me lo paso muy, muy bien. Entonces Ujú. tengo otra que me tengo un poco el corazón robado, que es la Malvasía. Sí, Ajá. que cuando encuentro una buena Malvasía cogida un poco inframadura, o sea, que no madure mucho, más sobre el vegetal, que sobre el dulzor, también me Ajá. parece vinos fragantes y excepcionales. Entonces, la Malvasía bien llevada o Malvasía tecnológicamente moderna, como se hace actualmente, en seco, en vino en vinificación seco, me apasiona. Ajá. Mira, has tirado a blancos, ¿eh? Sí, soy de blancos en estos momentos, ya veremos. Ajá. En este espacio-tiempo Ajá. sí, de COVID, soy de blancos, totalmente. Bueno, yo también últimamente le estoy pegando más al blanco que al tinto casi, es Mm, curioso. Parece que hay una tendencia, de hecho en España ha cambiado mucho. Hace unos años blancos había muy poca elección para hacer sí, y en los últimos años han aparecido un montón de variedades y un montón de vino que tienen mucho que decir. Y bien. lo último sería, hablando de maridajes y como esto es radio y como la radio impera la música, Bien, así me puedes maridar un vino y una canción. claro que sí. He escogido, me he tirado también un poco a vintage, pero hay un personaje que siempre me ha fascinado Ujú. muchísimo y que es un personaje de consenso, sí, y que ha conseguido ser una figura pública, pero no politizada, y ir a la suya y poder decir realmente lo que quieres sin crear malestar, que es Joaquín Sabina, ¿no? Ajá. Y Irreverente. sí, irreverente, pero en el buen sentido, ¿no? Ujú, Y valiente y artista, ¿no? Y único. ujú, ¿No? Y no sé, es un personaje que me gusta mucho, ¿no? Y además me trae muy buenas memorias de niñez, ¿no? De ujú. estos álbumes clásicos que tenía y he escogido una canción que además es la canción con la que acabo el libro de Que vino con este pato, que es el libro sobre maridajes. Ajá. Y es una canción que me pone siempre de buen rollo y de un modo, sí, tiene esta capacidad, ¿sabes? Da igual la que esté cayendo, que yo pongo esa canción y se pasa todo, ¿no? Ajá. La canción se llama así, Pastillas para no soñar, Ah, ¿sí? sí, sí. ¿Vale? Y dice, si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer y si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer, ¿sí? Ajá, sí, sí. Eh, compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley, si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6, ¿no? Que me parece como así. Y te va diciendo todas esas cosas, ¿no? Sí, Que son sí, justamente las cosas que no hacemos, ¿sí? exacto. O que la mayoría de Homo sapiens que tenemos instintos totalmente sí, opuestos a lo que te va eh, diciendo, ¿no? O que solemos siempre involucrarnos o liarnos con lo que dice. Y la verdad que es una canción que me gusta mucho, que me la tomo también con un sentido también humorístico, ¿no? Y bueno, y con al final, ese toque humano, ¿no? Que Ujú. somos todos. Entonces, esta eh, me gusta muchísimo, muchísimo Muy esta bien. canción, sí. Pues ahora la Sí, sí. pincharemos como despedida del programa.
Darte mil gracias por este ratito que hemos echado, que me ha parecido fantástico y se me ha pasado volado. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por el trabajo que haces. Bueno, se procura, es algo que no sé, divulgar el mundo del vino es algo muy bonito porque es una pasión que se lleva dentro y se disfruta. Muy bien. Y nada, a ver cuándo podemos tomar un vinito juntos. Venga, que sea más pronto que tarde. Esperemos. Claro que sí. Que vaya muy bien, Ferran. Gracias, muchas gracias por tu tiempo y un placer muy grande. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.